de él, el premio, el premio Nobel de literatura, Wole Soyinka, el primer premio Nobel negro de literatura, que se lo dan en la época de los 80, es de origen yoruba. Él me decía en una entrevista que le hice, después se la puedo pasar, que antes de él nacer, ya en el vientre de su madre, ya decían que él era hijo de un orisha, que es un guerrero y es constructor del terreno, del espacio, que es Ogún. ¿Eh? Entonces, eso está muy arraigado. Y ustedes pueden revisar hoy entrevistas que le hacen a Soyinka. Recientemente le hicieron una donde él dice que algunas veces cuando él va a Occidente, porque él sigue viviendo en Nigeria, cuando él va a Occidente le preguntan por lo de la brujería y, y le dicen que es un fetichero, un fetichista. Y es lo que se hace reír de la gente, porque Occidente no entiende que es una filosofía de vida. ¿Ves? Nuestro amigo Mauricio, que está en otra sala, también está tocando el tema de la filosofía yoruba, que es la filosofía de Ifá. Y le he hecho este cuentito. Cuando estábamos lanzando el proyecto de la ruta del esclavo en Cotonú, en Benín, en Huida, eh, la dictadura, había una dictadura en Nigeria, y era la dictadura de Sani Abacha. No sé qué diferencia, y habían asesinado a un escritor amigo de Soyinka, y Soyinka estaba denunciando. Entonces, en ese congreso donde estamos, aproximadamente como 120 investigadores, intelectuales de la diáspora, pedimos que se le diera un salvoconducto para salvar a Soyinka. Soyinka sale y cuando va a dar su discurso sobre la paz, él dice, para que la paz pueda llegar, no tan solo en Nigeria, sino a nivel mundial, la gente tiene que conocer qué es la filosofía de Ifá. Anote por ahí, filosofía de Ifá. O le preguntan ahora al profesor Wilmer, Mauricio, ¿entiendes? Entonces estamos viendo que todos estos elementos espirituales, filosóficos, religiosos, le acabo de hablar de los Congos, le acabo de hablar de los Yoruba, le acabo, y no le he hablado de los Ewefon de Benín, así como los Bámbara y así como los Dogón. Son 5 elementos esenciales civilizatorios africanos que ustedes deberían investigar y que luego pudiéramos en algún momento también discutir sobre cada uno de ellos. Eso forma todo un sistema, ¿verdad? Entonces, muy bien, la palabra epistemi es griega, es conocimiento, pero yo le puse el prefijo afro, ¿entiendes? Como un elemento esencial, porque ya hay algunos autores, eh, y sobre todo en la historia general de África, que también la pueden buscar por Google. Son 8 volúmenes de la historia general de África. Cada uno tiene 800 páginas aproximadamente. Está en español. Lula la mandó a traducir todas esas obras en el 2005, 2006 al portugués, ¿no? Y van a conseguir un compendio de pensadores africanos, dentro de los cuales se conseguía Cheikh Anta Diop, que es importante, un gran filósofo de Senegal, que ha muerto en el año 1984. También van a conseguir a otro gran pensador de la tradición oral, pero pura y profunda, que es Amadou Han con H. Champateba, que se llama la tradición oral viviente. Pero Cheika también era un egiptólogo, o sea, muy, muy estudioso del conocimiento y de la filosofía de Egipto, del Egipto faraónico. Él tiene 2 tomos interesantes que son
antiguas eh, civilizaciones negras del Egipto meroítico, algo así. Entonces, eso es importante porque va a enlazar con estos otros elementos, porque siempre se hablaba y a nosotros se nos hablaba de que Egipto era el Egipto de Elizabeth Taylor, blanca, o Jules Verne, blanco, que hacía a veces Tutankamón, pero entonces Sheikh Anta Diop demuestra que no, todos eran negros, y va demostrando cómo una migración desde el área Bantú va subiendo y va a llegar hasta allá, y va a demostrar cómo filósofos de de Grecia, ¿no? Desde Aristóteles, Platón, se fueron alimentando también de ese pensamiento de origen africano. Es decir, entonces esto nos reconecta, no para hablar en afrocentrismo puro, pero sí importante que se conecte, que se haga esa conexión de que África subsahariana, así como se demostró Lucy, que nació en Etiopía, el primer ser humano, ¿no? Por cierto, en Etiopía hicimos una discusión en el año 2012 sobre ese tema, en Addis Ababa, ¿no? De que esencialmente, bueno, fue una mujer a partir de ella, pero esa mujer tenía un nombre y esa, bueno, le pusieron el nombre de Lucy, ¿no? Porque hasta ahora tanto los marxistas como los positivistas, etcétera, decían que el hombre supuestamente había nacido en Asia, pero luego a partir de 1974 se hacen excavaciones en Etiopía y se va a conseguir el caso muy concreto de Lucy, ¿no? Esto nos lleva a un replanteo que nosotros en América Latina eh, muy poco lo conocemos y de verdad tenemos un desconocimiento. Por eso es que yo hablo de tres elementos esenciales de la preepistemia, tres problematizaciones, como decía Pablo Freire. Uno es desaprender, primero, desaprender lo alienantemente aprendido. ¿Cómo desalienarnos de todo ese elemento eurocéntrico que durante años hemos recibido a través de nuestra vida? Segundo, la problemática del desconocimiento del conocimiento. El desconocimiento del conocimiento sobre nosotros mismos, que no nos lo hemos replanteado. Y por último, está la reconstrucción de esa filosofía, ese conocimiento de origen africano en la diáspora, que ese va a ser uno de los temas que también vamos a abordar, de cómo eso en la diáspora, esos conocimientos, esa filosofía, pese al sistema enclavista de casi medio milenio, de casi 500 años, aún hoy se mantiene. ¿Por qué se mantiene la religión de los orichas tanto en Brasil, en Colombia, en Cuba, en México? Porque hay un elemento ahí esencial y fundamental, hay una conexión importante. ¿Por qué las células rítmicas, por ejemplo, del engoma, se mantuvo en Cuba para dar origen a otros elementos rítmicos percutivos, como el yambú, que en lengua kikongo significa reencontrar, reencontrarse, es decir, como reencuentro de los cuerpos. Aquellos que son músicos aquí eh, saben lo que es el jambú cuando se está bailando, que el jambú es la variante más lenta del complejo de la rumba, porque después del jambú viene la columbia, que la baila el hombre solo, después viene el guaguancó, y después viene la comparsa, bien sea la comparsa conga o la comparsa carabalí. Pero ¿por qué eso se va a innovar? Porque hay un proceso, y ustedes me dicen, pueden interrumpirme, pueden decirme, espérate, no hay problema, que fue a través de la cultura de la resistencia. Y la cultura de la resistencia tiene tres componentes esenciales. Primero, la preservación de las células, en este caso la música, las células rítmicas ancestrales, o de los elementos espirituales, que va desde el tablero de Ifá hasta la concepción de la vida y la muerte en la regla de Palo Mayombe, Brillumba, Quimbiza o en la Umbanda o en el Candomblé. ¿Entiendes?
Segundo, la creación, preservo y luego también, como fui secuestrado y me traen a otras tierras, comienzo con un proceso también de creatividad para poder sobrevivir, ¿verdad? Y por último, la innovación. Esos son tres elementos esenciales y fundamentales. Entonces eso va a conformar lo afroepistemológico con esta cultura de la resistencia, un resultado que hoy está presente en la América y el Caribe. Lo que pasa es que esos resultados han sido vistos más por los investigadores, por los académicos exógenos de nuestras propias comunidades o de nuestros propios países, bueno, y hacen conjeturas y hacen concepciones, pero que muchas veces de ellas están fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque lo ven bajo un concepto académico muy restringido, ¿entiendes? Y no lo ven de una perspectiva de nosotros. Hay un texto que coordiné con la profesora Sheila Walker que se llama Desde Adentro. Ese texto se lo vamos a enviar para que ustedes tengan, porque ahí logramos articular varios investigadores de América del Sur, ¿verdad? Para reinterpretarnos nosotros mismos y buscar las verdades que nunca vimos ni en el sistema escolar ni en la universidad. Eso se lo vamos a enviar. Y hay otro texto que dice allí, que no sé si lo tienen, pero lo puse en chinango, que se llama Cimarronaje, Afroepistemología y Soberanía Intelectual. Y le explico claramente. Me rebelé cuando me secuestraron de África. Me convertí en un cimarrón. Utilicé diferentes formas de cimarronaje. El cimarronaje frontal, de lucha a muerte contra el opresor. El cimarronaje jurídico, aprovechando las características de la legislación, en este caso de la legislación de Carlos III, logré hasta cierto punto con esa legislación comprar mi propia libertad, lo que llamamos cimarronaje jurídico. Luego está el cimarronaje religioso, de cómo a pesar de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana creó el catecismo de los esclavos para desincorporar mi espíritu del cuerpo, no lo logró. Y es por eso que entonces comenzaron con la construcción de los Ileo Shah, que es la casa de santo, en el caso concreto de los Yoruba, o los bosques sagrados, los Odu del Igbodu, o la espiritualidad Congo, con lo que se llama Nzo Vela, Munanzo Vela Mu, en Kikongo es yo, Nzo es mi casa espiritual, Munanzo Vela, ¿entiendes? O, por ejemplo, de una espiritualidad que es poco difundida en las Américas del Caribe, pero que lo vemos muy especificado en Cuba, que es la regla abacuá, que es la espiritualidad abacuá. ¿Y dónde están los abacuá? Son los abacuá, le pusieron ese nombre en Cuba, pero esos son Eptic y Epoch, que están ubicados en el Calabar, en una parte ahí limitando entre Camerún y Nigeria, pero más que todo en Nigeria. Y esa sociedad se conservó, una sociedad secreta, porque ahí participan solamente los hombres, ¿no? Pero eso generó toda una discusión interesante porque ellos contribuyeron mucho para el proceso de independencia de Cuba, pero ahí queda como un elemento esencial fundamental. O la espiritualidad de los Ewefon, que en América lo vamos a interpretar como el vudú haitiano, que el vudú haitiano fue un elemento ético, político, cuando el 14 de agosto del año 1791, una mujer, una mambo, llamada Cecil Fátima, en una ceremonia del vudú, llamó a la rebelión. Rebelión que luego continuó Toussaint Louverture, que logró derrotar al ejército más poderoso de la tierra, que era el ejército de Napoleón, y que luego se va a concretar en la Constitución de 1804, cuando Haití logra totalmente la libertad. Esa la logró y la firmó Jean-Jacques Dessalines. Y es la constitución más avanzada del siglo XIX. No hay otra más avanzada que esa. Porque esa constitución acabó con la esclavitud, acabó con la trata negrera y dejó entrever en uno de sus artículos que la espiritualidad
A diferencia de las otras constituciones, la venezolana, la colombiana, etcétera, que decían que somos católicos, apostólicos y romanos, en la constitución de esa línea, la pueden buscar, el año 1804, o sea, eso lo obvia, ¿entiendes? Lo obvia totalmente. Entonces, el vudú jugó ese elemento esencial y fundamental. Eso también lo podemos ver en Tobago, lo podemos ver en Tobago, ahí en Trinidad y Tobago. Entonces estamos viendo en líneas generales, y lo dejo hasta ahí para algunas de las intervenciones, ¿verdad? Toda esta línea histórica de la filosofía africana, que luego vamos a profundizar, que es un punto de partida para la comprensión del mundo, y es el objetivo de este seminario, cómo conocerla, cómo entenderla, y luego cómo se va a mantener en la diáspora. Y a pesar de medio milenio de esclavitud, hoy la cultura africana, la filosofía africana, la espiritualidad africana está, como decimos aquí en Venezuela, vivito y coleando, vivita y coleando. Bueno, lo dejo hasta ahí para alguna de las intervenciones. Muchas gracias. Sí, Alexia. Aló, Hola, sí, Rafael. pero creo que no hablé. Ah, no, está bien. Bueno, entonces yo hablé. No sé si usted quiere hablar u otro compañera o compañera quieran intervenir. Solo quería preguntar, porfa, el nombre una vez más del libro de Hampateba que mencionaste antes. Ujú. Ok, Jean Pateva tiene varios, no sé, ¿usted me está viendo? Sí, sí te veo. Ok, mira, en este libro de la Historia General de África, volumen uno, míralo, ¿lo está viendo? Ajá, sí, sí lo veo. Bueno, aquí está el trabajo de Amadou Jean Pateva, la tradición oral viviente. Pero también en Google vas a conseguir la tradición oral viviente. Aló, Sí, te escucho. aló, ok. Lo vas a conseguir allí, eh, en este texto. Ahí también vas a conseguir a Joseph Servo, vas a conseguir a Teófilo Venga, que es también siguiendo la misma ruta de, de Che Cantabiot. Entonces, aquí vas a conseguir en la página 185 la tradición oral viviente de Amadou Champateba. Eso es importante, porque luego es reforzado por otro investigador que no es africano, pero fue aceptado en este tomo de la Historia General de África porque él ha sido muy respetuoso, o fue muy respetuoso. Su nombre es Jan Van Sina, y él escribe sobre la metódica o la metodología de la tradición oral. Son dos textos que se complementan, ¿no? Esencialmente. Pero también vas a conseguir, hay como tres libros de Amadou Champateba. Lo vas a buscar, lo vas a rastrear. Y hay entrevistas de Amadou Champateba, también las vas a conseguir en Google. Él ya murió. Él fue del Consejo Ejecutivo del UNESCO durante un tiempo, en la década de los 80. Súper, muchas gracias. Yo había escuchado hablar de él, una maestra estaba leyendo en un momento y hablaba mucho sobre los procesos de educación, ¿no? Afro que él menciona mucho, pero no conocía más a fondo. Muchas gracias. No, no, muy bien. Muy bien, pero él era muy crítico también, porque él y como muchos africanos también participaron en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces usted sabe que Francia utilizaba a los africanos como la carne de cañón. Y Amadou Jean Pateba, en uno de sus textos, cuando él participa y ve que los franceses estaban temblando ante el avance de los nazis, él dice, bueno, pero estos hombres blancos, estos franceses son los que a nosotros nos tienen colonizado y mira cómo tiemblan de miedo. Él hace uno de esos relatos en uno de sus textos
y me lo recuerda que después le voy a pasar el texto en específico, porque Amadou Champateba, y así como Amadar Mbow, que fue secretario ejecutivo de la UNESCO en los años 80, estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron allí echando plomo contra el nazismo. ¿Ve? Y de eso poco se sabe. Y poco se sabe que 1 millón de africanos murieron en la Segunda Guerra Mundial, que fueron la carne de cañón de parte de los franceses. Eso es lo que estamos hablando de cómo iniciamos también, porque yo creo que este es un objetivo de Chinango, cómo descolonizar la historia, cómo descolonizar las mentes en las cuales fuimos formados. ¿Alguna otra persona más? Yo, muy Sí, buenas Zulma. noches. Hola, Zulma. ¿Cómo está? Me voy a abrir la cámara. Lo que pasa es que yo tengo una dificultad y es que mi PC no se escucha nada. Entonces me toca conectarme el teléfono para escuchar y con el PC pues observar y ir mirando si están proyectando algo por el estilo. ¿Sí me logran escuchar? Sí, te estoy escuchando. Ok. La verdad, pues primera vez, cosa interesantísimo el curso, muy interesada, pero no sé, no me llegó al correo la notificación para haberme conectado el sábado, pero pues aparecí ya en un grupo de WhatsApp, pero igual tampoco en la lista apareció mi nombre. Es muy interesante el tema y el tema a tratar hoy, porque, a ver, contarle, mi tesis de pregrado tuvo que ver justamente con todo el tema de la espiritualidad, todo el tema del sincretismo religioso, y tiene que ver con sistematizar esas prácticas fúnebres ancestrales como manifestación ancestral en nuestras comunidades afro, en especial en este caso en el norte del departamento del Cauca, Colombia. Sí, señor. Suena muy afro. Entonces, sí, muy interesante y muy atenta aquí. Escucho muchos autores interesantísimos y la verdad quiero leérmelos. No alcancé a anotar muchos, pero pues cuando hicimos la inscripción al curso los correos quedaron allí, entonces me interesaría mucho que al menos nos referenciaran por el correo para que nos quedaran bien anotados y poder investigar más. No, muy bien. Esta clase es como una introducción general para el sábado. Yo para mañana le voy a estar enviando más o menos estos autores. Por eso es que siempre le decía los nombres para que ustedes los anotaran y lo comenzaran a googlear, comenzaran a buscar por Google también, ¿no? Pero yo tengo por ahí algunas cosas que se las voy a enviar para que ustedes la tengan. Por ejemplo, eso de la carta de Curucán Fugá, que muy poco se sabe y que la UNESCO la tuvo que reconocer como patrimonio inmaterial de la humanidad en el año 1987. Es importante que se maneje, porque todo se habla de los derechos humanos a partir de la Revolución Francesa, pero ya en el año 1235, ya en el antiguo reino de Mali, ya se hablaba de derechos humanos y se ponía en práctica derechos humanos, ¿entiendes? ¿Ves? Después poco a poco vamos a ir desmontando cosas, vamos a ir desmontando parte de ese conocimiento eurocéntrico que nos dejó este sistema educativo en las Américas y el Caribe. Ok, Zulema. Sí. Está otra vez aquí Alexia. Muchas gracias. A la orden, Zulema. Zulima. Bueno. Ajá, Alexia, diga. Perdón que yo hablo mucho. Quería comentar No se preocupe. que yo soy de la música y pues mismo llegando muy tarde a lo que es la música africana y música de candomblé allá en mi formación, en un momento llegamos a la música de orishas, de los toques de candomblé para los orishas. Y me parece muy interesante lo que mencionas. Yo no conozco las músicas, digamos, las diásporas fuera de Brasil, ¿no? Estamos muy encerrados por idioma y por todo. Pero, tenemos, por ejemplo, la música popular,
las músicas de calle llevan mucho de las claves y de las bases, de lo que tenemos como las bases de Orisha también. Las bases que son religiosas y son espirituales para nosotros están muy enraizadas en las músicas de fiesta de calle, porque no hay como esa división de lo que es espiritual y lo que es profano ahí. Y principalmente en el carnaval vas a ver los grupos de maracatú hacen una fiesta de calle que es un ritual, que es una práctica espiritual también. Me parece muy, muy bonito mirar por ese lado, ¿no? Yo todo lo que conozco es dentro de la música, dentro del ritmo y los cantos de la danza, y eso me parece que expresa muy bien todo. No, bueno, fíjate, Brasil como Cuba, como dije en un principio, fueron los dos países donde la abolición de la esclavitud fue tal día, o sea, entrando prácticamente el siglo XX. Entonces, muchos ritmos, muchos elementos musicales y sobre todo la música de las casas de santo, ¿no? Eh, música del candomblé, música de, de macumba, eso tiene una relación directa, pero hay una diversidad. Por ejemplo, la música que observé en Brasil, una vez estuve en Recife, y en Recife hay una ciudad muy hermosa eh, cerca de Recife que se llama Olinda. Entonces allí entré a un terreiro, ¿no? Y yo me sabía algunos cantos. Entonces fui con un compañero de Benin, un compañero de Yoruba. Entonces cuando entramos allí, yo comienzo a cantar. Ibarako, agomo yubara. Ibarako, agomo yubara. Homo de cónico Ibarako, agomo yubara. El legua colonna. Entonces los hermanos, tanto de Benin como de Nigeria que estaban ahí, de Yoruba, comenzaron a cantar y a hacer el coro. Y me preguntaron, pero ¿cómo se mantiene esa canción? ¿Cómo se mantiene? Bueno, es la cultura de la resistencia que hemos tenido. Pero fíjate, en Cuba se conservaron unos tambores diferentes que tienen procedencias similares, pero que en Cuba se dio un proceso de creación, que son los tambores batá. La música de los tambores batá en Cuba son muy fuertes, son muy complejas, donde cada orilla tiene entre 6, 7, 8, 9, 10 caminos, y todo eso lo tiene que saber el tamborero. Y el tamborero tiene que ser un iniciado en un dios de la música que se llama Añá. Y él tiene que tener las manos consagradas para tocar ese tambor sagrado. Entonces, cuando una persona se inicia en la espiritualidad yoruba, en alguno de los orishas, tiene que presentarse ante el tambor. Porque si no se presenta ante el tambor, nace sin oído. Porque la música es el mensaje esencial del ancestro. Sin espiritualidad, sin música no hay espiritualidad. Y esa música no es como dice Occidente, que es ruido. No, es una música con mucha armonía. Es una música con conexión, ¿entiendes? Entre los vivos y los muertos. Que se entienda bien. Y por eso ese es un tema que nosotros también, si ustedes lo piden, podemos abordarlo. El papel de la música en la filosofía africana, el papel de la música en la espiritualidad, el papel de la música en la sociedad, el papel de la música en el matrimonio, el papel de la música cuando nace una persona, el papel de la música cuando una persona muere. ¿Entiendes? En África todo es música. Y hasta cuando se hace silencio, el silencio es música también. Otra pregunta más, otra intervención. Sí, Luchito. Chucho. Brenda. No, Patricia. Brenda, ¿no? Patricia. ¿Ah? Patricia. Ah, es Patricia, Patricia. Es Habla, que hablando Patricia. de la música y de lo que tú mencionabas ahorita, de la resistencia,
Hay tres momentos que tú señalabas, que era la preservación, la creación y la innovación. Hay Es una correcto. obra literaria, hay una obra literaria de la caleña Adelaida Fernández Ochoa. Hay una interrupción con un micrófono. Hay una caleña, Adelaida Fernández Ochoa, que ella, su última obra del 2020 es Toques de Son Colorá. Y ella en Toques de Son Colorá lo que hace es hablar del bailador caleño, de la salsa, pero ella también mete el oricha, changó, y hace entonces un recorrido espiritual entre la música, los tambores del bacán y los bailadores. Entonces, eso me parece interesante, esa propuesta de Adelaida Fernández Ochoa en su última obra literaria que se llama Toques de Son Colorá, que toca mucho la música, la espiritualidad yoruba. No sé si yo logré conocerla cuando estuve en Cali, porque fui a un lugar eh, donde hay una persona, quizás a lo mejor es ella, yo no recuerdo su nombre, uno de los coleccionistas más extraordinarios del planeta Tierra que he visto, ¿no? Creo que se llama Gary. Y entonces allí, esa persona, no sé si ella, iba hablando, por ejemplo, hablando de Celia Cruz, pero Celia Cruz como guarachera, Celia Cruz también con toque los orillas, iba hablando y hablando, bueno, y la gente estaba bailando y iba explicando, se ponía la música, se ponía video, es interesante, pero no sé si es ella. Pero aquí lo importante, mira, hay un video que ustedes lo pueden buscar, que me hizo el candidato a rectora ahorita a Univalle, el doctor Henao, donde yo hablo de la música y el trance, ¿no? Porque muchas veces, aunque usted no lo crea, usted se para bailar, bien sea desde un currulao hasta un mozambique, hasta una salsa o hasta un kizomba, que es el último grito de la música angolana, producto de la diáspora afro-brasileña en Angola, la kizomba, ¿no? Y la semba. Pero llega un momento en que tú estás bailando y te desprende de ti mismo. O sea, te sientes súper bien. Entonces tiene un desprendimiento, prácticamente te desconecta de la realidad. Eso es trance. Cuando tú dejas por un momento determinado esa realidad y te pones a disfrutar de la vida. Podrá estar triste, pero te pone a bailar y te saca de esa pasmosidad depresiva. Pero luego, cuando es música ya de santo, de orisha, del trance vas a pasar a la posesión. Es cuando el espíritu se posesiona ya de tu cuerpo. Hay un texto que dice que se llama Cuando los espíritus danzan, que eso me lo recuerdan y se lo puedo enviar un poco para profundizar esto, lo de la música. Muchas gracias, Patricia. ¿Otra persona? Yo puse el link en el YouTube para que los demás puedan ver tu video. Disculpa, ¿cómo? Que coloqué el link del video del que hablas para que los demás puedan tener. Muy bien, ok. Oye, muchísimas gracias. Ese es un video muy corto, creo que son 6 minutos o 10 minutos, pero es como una pastillita, pero bien profunda. Ustedes la van a ver y ahí también se le pueden abrir interrogantes, o sugerencias o diferencias también, que es importante porque todos estamos para crecer. Recuerden lo que decía Pablo Freire, nadie aprende solo, aprendemos juntos y juntas. Bueno, por ahí está Brenda Sevillano. ¿Aló? Aló, sí, profe. Qué pena, no sé Sí. si mi micrófono se abrió ahora o accidentalmente o qué pasó. Bueno, ok. Bueno, sí. Bueno, no sé si quieres preguntar o complementar algo. Bueno, están los micrófonos abiertos. Listo, profe, pues de antemano agradecer la retroalimentación
y el construir colectivamente, ¿no? Partiendo de las experiencias que tú tienes en este campo, una amplitud gigantesca, se nota que has recorrido bastante y eso es importante que lo transmitas y lo compartas con otras personas. Anhelo conocer mucho más de lo que nos pertenece porque pues hay que desaprender lo que impartió la academia desde la escuela, ¿no? En muchos de nosotros. Y es importante que esta cátedra ojalá se diera desde la primaria, desde la edad cero, para que muchos niños, las nuevas generaciones, conozcan la otra cara de la moneda, la historia que realmente deben saber. Entonces, nada, profe, muchísimas gracias y les recuerdo, no estoy en ninguna de las listas porque no me pude conectar la sección anterior, entonces anhelo que con mi participación de hoy al menos me tengan en cuenta. Gracias. No, claro, cómo no, Brenda, muchísimas gracias por su intervención. ¿Alguna otra persona más? Bueno, si no, aló, ¿me escuchan? Bueno, una de las cosas interesantes que me llamó mucho la atención de Colombia, por ejemplo, esto que hemos dicho ya varias veces, que la abolición de la esclavitud en Brasil fue en el año 1888 y la de Cuba fue en el año 1886. Mm. Y la abolición de la esclavitud en Colombia fue, eh, ahora no recuerdo, pero fue en el siglo XIX, la primera década del siglo XIX, 1830 o 1820, no sé. Pero sin embargo, Colombia tiene una particularidad que no tiene ningún otro país. Y siempre he querido hacer una discusión en Colombia sobre lo siguiente. La particularidad es que en Colombia se conservaron los apellidos como etnónimos africanos. ¿Entiendes? Aquí estaban inscritos personas de apellido Luango, de allí, que luego lo voy a explicar. Apellido Carabalí, que es muy común también allá en Colombia. Apellido Congo, apellido Ambuila. Imagínense usted Ambuila. Quizá a lo mejor la gente en Colombia, bueno, le pusieron ese apellido, pero Ambuila, por ejemplo, fue una batalla en el siglo XVII en Angola y en un lugar que se llama Mbuila. ¿Ves? Mbuila. Y ahí fue en esa batalla, fue cuando se va a derrotar, los portugueses van a derrotar al Entótela. Entótela es rey, era el rey de los Congos, en una batalla bastante desigual. Pero ese apellido, en Huila, quizás a lo mejor mucha gente, bueno, tiene ese apellido, pero quizás no saben, porque sí hice hace algunos años, toqué a algunas personas que sí sabían de dónde era su apellido. No, bueno, creo que es de África. Igualmente, por ejemplo, el apellido Luango, el apellido Arará, que tiene que ver con la cultura Ewefón Ará, Tierra de los Muertos, por ejemplo, ¿no? Luango, que era un antiguo territorio que tenía independencia del antiguo Congo de Antótera. Vamos a conseguir apellidos Mandinga, ¿m? Apellidos Yoruba, pero con el apellido Lukumi, que en lengua yoruba, o Lokumi significa mi amigo. Y Ulkumi era un sitio de tierra yoruba donde los europeos que practicaron la trata de esclavos allí capturaban a Yoruba. Entonces van a entrar y van a poner el nombre de Lucumí. Y en Cuba lo vamos a conseguir como Lucumí. Y en Colombia también lo vamos a conseguir como Lucumí. Yo creo que es bueno para ustedes, para los compañeros y compañeras de Colombia, que hagan como un repertorio
¿verdad? De los apellidos de origen africano. Y eso lo podemos hacer como ejercicio en en este, en este diplomado. Hagan una lista de esos apellidos. Hay un trabajo interesante que hizo un lingüista español, que logré conocerlo en Alcalá de Henares, los años 90. Él se llamaba, porque creo que ya murió, Germán de Granda. Es uno de los trabajos sobre lingüística más interesantes que he visto, de los apellidos, de los etnónimos, de los topónimos de origen africano en América Latina y el Caribe. Pero él se centró sobre todo en Colombia. Es bueno que busquen esa referencia de Germán de Granda. Entonces, el ejercicio que le propongo es que hagamos esa lista de apellidos y a partir de esa lista de apellidos comencemos a reconstruir, ¿me entiendes? La diáspora desde África a Colombia, en este caso concreto. Lo mismo, por ejemplo, para el caso de Brasil. El territorio libre por casi un siglo fue Zumbi dos Palmares, quilombos de Zumbi dos Palmares. Yo estuve en Zumbe, en Angola, y pregunté allí a los Kimbundu qué significaba Zumbi. Y ellos me dijeron, Zumbi es un espíritu que tú no lo puedes tocar. Y precisamente ese que hizo esa rebelión en Brasil, que fue el territorio libre por mucho tiempo de resistencia, que fue Quilombo dos Palmares, que el 21 de noviembre se celebra siempre el aniversario, que ahorita lo acaban de retomar y se había creado la Fundación Palmares de hace algunos años, que el gobierno racista, machista, sexista de Bolsonaro eliminó, ¿entiendes? Ahora están retomando con mucha fuerza la memoria de súbditos palmares. Y quilombo en lengua quibundo significa también ejército, espacio de es ejército en lengua quibundo. Entonces íbamos teniendo de cómo una palabra, de cómo un nombre, como una canción nos permite construir toda la diáspora, de dónde se procede. Y en parte ese fue mi trabajo, porque de la región donde vivo yo, que es Barlovento, que fue la zona que recibió la mayor cantidad de secuestrados de África, hay mucho etnónimo y topónimo de origen africano. Y eso me permitió también hacer la reconstrucción de los Congos en Venezuela. Chucho, disculpa, hay alguien que quiere ingresar para que le des Ah, acceso, por favor. ok, gracias, muchas gracias. Oh, ajá. Oh, hay dos. Oh, sí. Oh, hay varios. Aquí, disculpa. Ok, aquí. Ajá. Entonces, ¿qué dicen de esa sugerencia que le estoy dando? No, pues parece magnífica porque yo en lo particular nunca lo he hecho. He escuchado apellidos, pero uno no ha hecho como este recorrido y es interesante el recorrido que nos propone porque puede salir muchas cosas de allí. Claro, y además de eso, eso tiene una conexión directa con el diplomado. Que vamos a hablar de filosofía africana, pero no podemos hablar de esa filosofía que está allá, del pasado. No, pero si yo tengo aquí un apellido como un etnónimo africano, entonces mi deber, si tengo ese apellido, es comenzar a reconstruir eso, reconstruir. Y a lo mejor si me hago la prueba de ADN, a lo mejor por el apellido. O sea, soy directamente descendiente de Luango, o soy directamente descendiente de Ambuila, o soy descendiente directamente de Pic y los Efoc, del Calabar, Carabalí. Entonces, por eso es que es interesante, y esa verdad es una discusión que yo quisiera hacer en Colombia en algún momento. Eso es una tarea que tengo pendiente. Ok, ¿alguna otra? Ahí estaba Zulma Camacho Campos. Zulima, otra vez, ¿está ahí? Ah, Zulima, está pidiendo levantaste la mano.
Ujú. Sí, profe, lo que pasa es no esté la dificultad que tengo. Vamos a ver, pongámoslo Sí, no te acá. preocupes. Profe, con el tema de los apellidos en el trabajo, venga, hágame el favor, me lo pone allá. En el trabajo, Venga, póngalo. aló. Tengo que retirar el teléfono del equipo para que se pueda escuchar bien. Ok. Con el tema de los apellidos, justamente en el trabajo de investigación de pregrado que te manifestaba, pues también hice como una aproximación de los apellidos, investigación de los apellidos que llegaron de nuestros ancestros, nuestros abuelos que llegaron esclavizados en las haciendas, pues en este norte del departamento. Sí, y se hace un Ujú. poco el rastreo de esos apellidos que vienen de Ruanda, que vienen de Angola y de otras partes de África, y que hoy están aquí, pues, como haciendo presencia todavía, pues, en nuestro territorio. Y entre eso, pues, como tú lo mencionabas, hay está el Biafara, que inicialmente no se llamaba Biafara y no Biafra, creo que era. Ya, sí, ¿Sí? eso es territorio de Sí me Nigeria. interesaría mucho saber el origen real de cada uno de estos pueblos africanos de donde viene cada apellido. Porque ¿Cómo en no? algunos otros casos, y como lo marca la historia, perdimos nuestros apellidos porque nos apodaron con los apellidos de los amos que nos compraron, que en ese caso Es compraron correcto. nuestros abuelos. Entonces ahí perdimos pues como el origen de nuestros apellidos en algunos casos. Ujú. Pero hoy repito, a diferencia de Brasil, Cuba, la misma Haití, eh, Estados Unidos, que también recibió muchos secuestrados de África, no se conservaron los apellidos como en Colombia. Por eso es que Colombia para mí es muy atractivo en ese sentido, porque a partir de, incluso hay un poema de Nicolás Guillén, que ustedes lo pueden buscar, que se llama El apellido. Él hace como un juego. Bueno, ¿quién soy yo? Soy Yoruba, soy Mandinga, soy Congo. ¿Quién soy? Entonces comienza en ese poema que se llama El apellido, él comienza a una autointerrogación, preguntándose quién es. Soy Lucumí, lloro en Yoruba, lloro en Carabalí, río en tal otra, en Luango, etcétera, etcétera. Busquen eso. Pero eso lo que usted está planteando es interesante porque de verdad no he visto que hasta ahora solamente sé como una referencia a ese trabajo de Germán de Granda. Quizá por su formación como lingüista, lo llevó a hacer ese trabajo, incluso trabajo de campo, no tanto en el Pacífico, y así creo que estuvo también en Cartagena. Y lo interesante de todo esto es que en Colombia, como en otras partes del Caribe, van a hacer una lengua, que es la lengua palenquera. Y la lengua palenquera tiene muchos elementos de la lengua Kimbundu de Angola. Incluso un compañero de Angola, cuando yo estaba allí como jefe de misión diplomática, viajó hasta Palenque y se reunió con algunos palenqueros, bueno, a explicarle el origen de algunas de las palabras, pues. Por ejemplo, un gombe es como decir un guía, ¿entiendes? Y allí se dice mangombe en Palenque de San Basilio. Y eso fue el resultado de esa lengua que se dio allí. Así como lo que despectivamente los occidentales llaman en Curazao el papiamento, ¿entiendes? O el patuá. No, esas son lenguas porque tiene sintaxis, morfosintaxis,
¿entiendes? Tiene toda una construcción de prefijo y de sufijo. Son lenguas. Lo que pasa es que Occidente viene y lo va a maltratar. Dice que es papiamento, decir que, mira, por ejemplo, le voy a enviar un videito por ahí muy corto que me hicieron sobre Haití, donde yo digo que la revolución haitiana del final del siglo XIX juntó a Yoruba, a Congos, a Bámbara, a Ewe, a Fon. Y eso para tener un vehículo de comunicación fue la lengua que iban a crear, el creole, una lengua criolla. Tiene algunos elementos de la lingüística francesa, ¿entiendes? Pero allí para poderse comunicar tuvieron que buscar unos códigos. Y por eso es que el creol es la lengua de la dignidad. Para mí el creol es la lengua de la dignidad, de las luchas que hicieron los haitianos. No tan solo para liberarse ellos mismos, sino también para liberar a Colombia, a Venezuela, Panamá, Perú, Ecuador y Bolivia. 6 países. Y ese ejército haitiano fue el que acompañó a Bolívar a todo ese proceso. Y eran hombres y mujeres de Haití, preparados para la guerra, porque Haití fue que le dio el barco a Bolívar. Haití fue que le dio la imprenta. Haití fue que le dio las armas. Y Haití fue que le dio hombres y mujeres preparados en el arte de la guerra. Y ellos necesitaban un lenguaje común. Y eso fue el creol. ¿Entiendes? Por eso en estos días me alegró mucho que Petro hace un mes dijera que sin Haití no existiera Colombia. Pueden buscarlo en Google. El segundo presidente en la historia. Creo que hay 3 presidentes. Bolívar lo reconoció en las cartas secretas entre Petión y Bolívar. Luego lo va a reconocer Chávez. Cuando el terremoto de Haití, Chávez donó a Haití para su recuperación $2.000 millones. Y Chávez lo dijo claramente, esto lo hacemos porque la deuda moral que tenemos con Haití es impagable. Y el tercero es Petro, que lo dijo ahora reciente. Entonces, estos son elementos que siempre también vamos a ir combinando, ¿ves? De la historia del pasado con la historia del presente. Pero hay que reconocer que Haití jugó ese papel esencial y fundamental para la liberación de 6 países. ¿Entiendes? Que hoy está viviendo una crisis, pero terrible. Se está pidiendo una intervención militar en Haití. Antier creo que Biden reafirmó eso. Y ya sabemos lo que ha pasado con las intervenciones militares en Haití. La última fue de la MINUSTAH, de la ONU, que sembró el cólera en Haití y dejó aproximadamente 60 niñas preñadas, embarazadas. Después todos se fueron, que incluso llevó que hasta el mismo jefe de la MINUSTAH, que había violado a una niña, que era de origen, ese jefe era un jefe brasileño, que era el que coordinaba eso, ante esa situación se suicidó, se dio un tiro. Entonces, otra intervención para Haití no es la solución. Hay que buscar otros mecanismos, pero no la intervención militar. Porque la violación que se ha hecho a Haití desde el comienzo del siglo XIX, pasando por el derrocamiento de Aristide, ha sido terrible. Ha dejado consecuencias terribles. Pero Haití no es el caso en este diplomado. Pero es bueno que ustedes tengan esa información también, pues. Porque estamos hablando de las lenguas, estamos hablando de las culturas y la filosofía. Y el vudú es una filosofía de vida. No es una filosofía o esos muñequitos que vendió Hollywood, que eran que le metían los alfileres, que si la cosa y lo otro. No, 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 no. El vudú no es nada de eso. Se lo digo porque estuve haciendo investigación precisamente allí en Dahomey, que es donde nació precisamente esa espiritualidad. Estuve en Huida, estuve en Puerto Novo, estuve en Cotonú y estuve en Ayada, que era el origen de los abuelos de Toussaint Louverture, el libertador de Haití. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló?
Dale. Buenas tardes, un saludo desde La Habana, Cuba. Todo mi cariño y Epa. respeto para usted, Jesús Chucho. Qué alegría. Un saludo para todos los hermanos y hermanas que nos acompañan esta mañana, en esta noche. Gracias Sí, sí. por un tema tan apasionante, Chucho, que yo creo que en el mundo de la estética del arte del Caribe se hace muy presente, en el mundo también de las artes cinematográficas, por ejemplo, donde la Sí, danza también aparece como una forma de lenguaje muy potente, que habla justamente de las propias esencias de esa clave o esa problemática epistémica del mundo afro, que es la relación entre magia, poder y persona, donde justamente esas danzas y esas músicas que la acompañan traen consigo un poder tan potente como poder entender el espíritu de la naturaleza, de poder hacer esas asociaciones que evidentemente también se expresan como lenguajes de resistencia. Yo siempre recuerdo a mi abuela que ella hablaba de la importancia que tenían los tambores eh, en el mundo africano como una lengua de resistencia, para decir, este toque de tambor es el toque de tal orilla que representa tal número y que se asienta en tal lugar, en tal árbol, o en el río, o en el mar, y sencillamente lo que se estaban dando eran claves para decir, nos vamos a reunir a las 6 de la tarde en la ceiba que está al oeste. Y entonces eso habla de una profundidad y de una sabiduría muy grande, que lo recoge muy bien el cineasta sí. Rigoberto López en una obra tan interesante como Junto al Golfo, que recrea todas estas lógicas de discurso donde los cuerpos dialogan con la naturaleza y con los misterios del mundo, que hablan a partir de ese lenguaje de resistencia de nuestros cuerpos, que hablan de la alegría, pero que también hablan de la resistencia, como de alguna manera dijera Glissant. Y en otro punto, con respecto a este tema del lenguaje, me gustaría referirme, sin extenderme mucho, a cómo aparecieron, además de estas lenguas creol y todo, otras que no fueron tan reconocidas, sobre todo en estas zonas del mundo hispano caribeño, pero que sí tenían una fuerza muy poderosa. Y estaban, por ejemplo, en las asociaciones de los procesos, por ejemplo, de la caña, de cultivar la caña en relación con las cuestiones de la sexualidad, y cómo, por ejemplo, aparecían expresiones como echar un palo, que hoy se ve de manera despectiva, grosera, pero que en aquel momento era un lenguaje, justamente una lógica de la resistencia, donde evidentemente dos personas hablaban de la necesidad de tener relaciones sexuales, y esto era un proceso de asociación justamente con cómo se hacía el melado de la caña en un gran cardero caliente, con un palo que se movía, en la manera que tú movías el palo, movías el cuerpo, de la misma manera que se imitan las relaciones sexuales. Y entonces eso habla también de cómo aparecen otras claves que yo la he denominado ser, no ser, pertenecer, en esas lógicas de resistirnos a negar nuestra condición de persona, ¿no? O insertan esas claves también de desvío que habla Fran Fanon y sobre todo César. Gracias. Ok. Como siempre, brillante, muy brillante. Gracias a ti. Bueno, hay algo que dice nuestra querida amiga. Aló, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, 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 señor. Ok, ella habló ahí de un cineasta bien importante que en la década de los 80 lo traje aquí a Venezuela para un homenaje que le hice a uno de los investigadores pioneros de los estudios afrocubanos, como lo fue don Fernando Ortiz, ¿no? Rigoberto trajo un documental acá que se llamó El mensajero de los dioses.
Es decir, era sobre la música. Un poco eso es lo que le estaba hablando anteriormente, la música del tambor bata, de Añá, de cómo hay una conexión con la espiritualidad y con la filosofía de Ifá. Y ese mismo Rigoberto López, usted lo van a conseguir, uno de su ópera prima fue La Salsa, que él a través sí no logró reunir, bueno, Celia Cruz estaba por allá, los cubanos estaban por acá, pero a través de la música él logró hacer esa conexión interesante para explicar los géneros, ¿no? Explicar la clave, como ella lo dice, hay clave de do y hay clave de tres, ta, ta, toco, ta, 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 ta. Por eso que el bailador tiene que saber llevar la clave. Entonces eso Rigoberto lo va a recoger allí. Yo creo que una de las partes esenciales de este diplomado vamos a incorporar el tema de la música, porque como se lo he dicho, pues es muy importante y es bueno lo que ahí le sugiere Patricia. Ya le mandó el link de esa entrevista que me hicieron allá en la Universidad del Valle, en Cali, donde hablo ahí de la música, el trance, la posesión, hasta llegar hasta el jazz, hasta la rumba cubana, Chano Pozo, Mario Bauzá. Mario Bauzá fue el creador del Afro-Cuban Jazz. Y él una vez me dijo, cuando lo entrevisté allí en Nueva York, en su casa en Amsterdam Street, me dijo, mira, yo no inventé eso de jazz latino, eso es producto de la industria. Lo que yo inventé fue el Afro-Cuban Jazz. Y explica, y me explicó en esa entrevista que tengo, de cómo cuando llega Chano Pozo, uno de los congueros más famosos de Cuba, en la época del 30, del 40, Dixie Gillespie, un gran trompetista de jazz, que estuvo en La Habana varias veces, ¿no? La primera vez estuvo en el año 1988, en Havana Jam. Entonces, Gillespie en esa época estaba buscando un tamborero porque estaba el, el Big Ba, pero lo veía como muy plano. Entonces llega Chano Pozo y es Mario quien le va a presentar Chano a Dixie. Entonces ahí se van a crear esos géneros interesantes cuando Chano incorporó la conga al jazz. Entonces por eso vamos a tener grandes clásicos, ustedes lo pueden buscar allí, por ejemplo Manteca, que fue una composición entre Dixie y Chano, así como otro género, así como otro tema que se llamó Blem, 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 Blem. Entonces la música, como dice nuestra hermana, es algo esencial y fundamental. ¿Y cómo se hizo ese cimarronaje musical? Porque, por ejemplo, el primer danzón, que es otro género musical, que viene un poco de la influencia francesa, que se va a crear en Cuba, se va a crear en Matanza. Y fue un afrocubano quien lo va a crear. Ese afrocubano se llamó Miguel Pailés de Matanza. Y el primer danzón que se va a llevar a escritura se va a llamar Las Alturas de Simpson. Pero hay algo más. Hay algo más. ¿De dónde salen los? Eso fue una creatividad, por eso es que yo hablo de innovación en el tema de la cultura de resistencia. Esos barriles allí botados una vez, entonces se le puso cuero. Y de ahí es donde se marca. Can, 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 con, can, 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 can. Ese uno. Pero luego vamos a ver, usted sabe que en la salsa o en la timba hay algo que se llama cencerro. El cencerro es lo que ustedes conocen como la campana. Ajá. ¿Y de dónde sale eso? Eso sale precisamente cuando los bueyes llevaban la caña para el ingenio y le ponían una campanita aquí que avisaba cuando iba a llegar. Cocó, 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 cocó.
De ahí lo van a transformar en la campana. Ca, 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 ca. To, 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 to. Ahí va a surgir eso. Lo otro es, por ejemplo, lo del timbal. Cuando se dice chapea, 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 que va con la orilla del timbal chapeando. Cha, cha, chaca, chaca, chaca. Y eso viene del chapear de la caña. Cuando lanza el machete. Cha, 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 cha. Y eso es un tema de Guillermo Portavales, también lo decía, chapea al monte, chapear, viene de allí. Y es lo que se va a conservar en el timbal, como en la timbaleta, ¿entiendes? E igualmente, por ejemplo, en la comparsa, fíjate tú, toda la influencia de la plantación de caña de azúcar, como ella decía, ¿verdad? Está la comparsa, el alacrán, por ejemplo, muy famosa en los carnavales de Cuba de esa época. Y el tema que decía, oye muchacha, no te asustes cuando vea. Oye muchacho, no te asustes cuando vea al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña. Esos son elementos esenciales, como ella lo acaba de exponer. Es decir, cómo fuimos innovando, cómo fuimos creando. Eso parte de esa espiritualidad de origen africano. Bueno, creo que hay otras personas allí que quieran intervenir. Ya van a ser ya llevamos casi 2 horas hablando. Pero bueno, estamos para eso, para, ah, para eso. Estamos aquí. ¿Alguna otra intervención? ¿Aló? Muy interesante lo que está diciendo, maestro. Hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Muy bien, hay tantas cosas. Creo que está una compañera de México también. Es importante hablar también de la diáspora africana en México, que muy poco se habla. He estado en varias oportunidades en Veracruz y en esa zona está un pueblo que se llama Yanga y ese fue uno de los primeros cimarrones en, en México y sobre todo allí en Veracruz. Y entonces para mí cuando estuve varias veces allá en México, además por esa conexión, porque creo que de Veracruz a La Habana son 40 minutos, 45 minutos en avión. Y entonces hay en las tardes y en el centro de Veracruz siempre se toca y se baila danzón. Precisamente eso es lo que le estuve hablando. Me invitaron en el año 2001 a un encuentro allá sobre la esclavitud. Y yo llevé la ponencia sobre la música de la caña de azúcar. Y ahí hablé del danzón, hablé de estas cosas que le estoy diciendo, de la campana, ¿entiendes? De la comparsa conga, la comparsa carabalí, la comparsa santiaguera, ¿no? Y fue interesante porque además que lo hice con música. Eh, en ese entonces todavía existían creo que los discos de pasta, ¿no? Entonces pusimos un pico, yo iba hablando y cuando hablaba, bueno, ahora párense a bailar porque ahora vamos a bailar el danzón. Las Anturas de Simpson, de Miguel Faildés, o Tres Lindas Cubanas, de Antonio María Romeo. Y la gente se paraba y la su danzón. Después lo que era la comparsa conga, después lo que era el jambú, lo que era la columbia. La gente gozando un imperio. Fue una conferencia musicalizada, bailable, y la gente lo disfrutó, pero interesante, ¿no? Eso me pasó allí precisamente en Veracruz. También en La Habana, hace muchos años, también dicté algunas conferencias eh, con mi amigo Leonardo Acosta, que ya murió, que ha sido uno de los mejores biógrafos del jazz en Cuba, Leonardo Acosta, ¿no? Busquen también los textos de Leonardo.
además muy crítico literario extraordinario. Y además que fue saxofonista de Benny Moré, para que lo sepan. Bueno, díganme pues si Sí, lo dejamos hasta aquí. profesor. ¿Aló? Sí, aló. ¿Sí? ¿Quién habla? Soraya Vega. Es que ¿Ah? ¿Cómo? estoy tratando de buscar disculpe, el video, pero no lo encuentro. Pero me escucha. Sí, sí, la estamos escuchando. A ver si puedo. Es un problema aquí de la técnica que se me va el. Disculpe. ¿Aló? Sí, buenas. Qué Hola, pena. ahora sí la ¿Cómo veo. están? Buenas Melina, noches, ¿cómo está? profesor. Buenas noches a todos y a todas. Em, bueno, estoy aquí. mm, yo soy filósofa de profesión, se puede decir así. Em, Eh, Mm. perdón, perdón. Buena interesada tarde, en profe. estos, Noche ¿sí? ya. ¿Sí? Luisa, lo que pasa es que se te escucha muy bajito. ¿Podría subir un poquitico el volumen al micrófono? Gracias. Ahora me escuchan mejor. Ahí se Uf, escuchó muy bien. mejor, sí, Sí, sí. mejor, mejor. Bueno, Más fuerte, bueno, por favor. gracias. Bueno, yo estoy aquí como ahora la hipótesis, la nueva hipótesis es que todos venimos, mi justificación. Eh, y bueno, no, el interés también es por, obviamente, sentir respeto por todas las cosmovisiones. Como filósofa, pues no tengo especialmente pues como una especialización en estos temas, pero bueno, toda la vida me han interesado esas otras cosmologías, iniciando pues con las indígenas, la espiritualidad indígena. Y escuchándolos, aprendiendo pues de ustedes también, pensaba ahora en este momento cómo desde luego esa filosofía occidental, que si bien inició ahora recordando el tema de la música que era tan importante entre los griegos, pero que pues como sabemos, poco a poco en el tiempo se fueron separando los saberes y hasta la modernidad, pues los saberes occidentales se separaron. Hoy en día, como ustedes saben, entonces tenemos las ciencias, disciplinas también, tanto del mundo pues de las ciencias sociales, naturales, esas separaciones. Entonces es muy interesante y a eso iba como a plantearle la pregunta, profesor, y a pues ustedes también, em, africana, que pues obvio diversa. También hablamos de filosofía, cómo entendemos esa diferencia y por otro lado también, ¿no? Cuando ustedes hablan de la espiritualidad, hablan de una totalidad en la que está la lengua, en la que está pues digamos, lo religioso, si se puede decir, los dioses, los ancestros, la literatura, está todo, ¿no? Es como una totalidad y en ese sentido me parece
interesante y muy especial. También en las vidas de ustedes mismos, cómo se vive eso y obviamente con la dificultad de toda la colonización, ¿no? Em, Eso pues, digamos, quería plantearle al profesor. Muchas gracias. Sí, Jesús. Ok. Bueno, el tema es un tema complejo, como el mismo seminario, este diplomado que estamos haciendo, porque se trata de hacer otro enfoque filosófico desde la perspectiva eh, africana, la cual, como hemos dicho en un principio, conocemos más la filosofía griega, conocemos más a Platón, conocemos más a Eurípides, Sócrates, Aristóteles, hasta llegar a Kant, hasta pasar por Heidegger, ¿no? Y hasta hacer la lectura de Jean-Paul Sartre, de Sartre, ¿no? Pero muy poco hemos, como usted mismo lo dijo, que por ejemplo hay una filosofía náhuatl, ¿no? Hay una filosofía inca, pero que esas filosofías no entran y no han entrado a nuestras universidades. Entonces, en este caso concreto estamos exponiendo en líneas generales, que hoy ha sido como un enfoque muy global, ¿no? Que podamos profundizar sobre la filosofía africana. Y este señor que está aquí, que se llama Cheikh Anta Diop, ¿no? Cheikh Anta Diop, senegalés, ¿no? Que no tan solo escribió este libro, escribió también en la historia general de África, y hay otros egiptólogos, ¿no? Que también son filósofos, que es bueno que se conozcan, este, han reivindicado la filosofía africana como una forma de concebir el mundo. Ahora interesante sería hacer comparaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de alma que se tiene en la filosofía clásica griega, comparado con el concepto de alma que se tiene, por ejemplo, en los pueblos Yoruba, o en los pueblos Congo, o en los pueblos Efik, Efok o Ewefon, por ejemplo, ¿no? O más abajo en Sudáfrica, entre los Zulu, los Khoisan y los Xhosa. Vuelvo y repito que muchas veces es por lo que yo digo en planteamiento afroepistemológico, que es el desconocimiento del conocimiento. Hay, profesor, hay teorías. En Mali, por ejemplo, me conseguí con investigadores que, que hicieron trabajo sobre un marino, un marino de Mali, eh, que se llamaba Abubakari II, y que él había atravesado el Atlántico y llegado precisamente allí al Golfo de México mucho antes que Colón, Abubakari II. Y hay otro gran especialista de Guyana que se llamó, que murió, Iván Van Sertimas, y su libro se llama They Came Before Columbus. Ellos llegaron antes que Cristóbal Colón. Y hizo trabajo como hizo Cheikh Anta Diop con carbono 14, con hacer investigación arqueológica en México, para hablar de esa conexión antes de Colón entre África, específicamente el imperio Bámbara Mandinga, ¿no? Y México. Y él se arriesga incluso hasta hablar de la cultura olmeca, por su constitución, la nariz, los labios. Él lo pone eso como muestra, eso es para la discusión, eso, él hizo la investigación, pero tendremos que investigar e investigar más, pero se atrevió a hacerla, de esa conexión entre dos rey sol, Abubakar II y ahora no recuerdo el rey sol de México, que después eso lo agarraron de moda los franceses, ¿no? El rey sol, por ejemplo, no sé si era Luis IV, Luis V, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que esos son elementos, profesora, que nosotros debemos juzgar, y eso nos va a ampliar el panorama. Como ya hemos mantenido una conexión durante mucho tiempo desde el punto de vista académico con la filosofía griega, ¿no? Con la filosofía eurocéntrica occidental, es bueno de dar otra visión.
otra visión que nos va a llevar a hacer esta discusión, porque tampoco nosotros tenemos la verdad. Son planteamientos que estamos haciendo, son ruptura epistémica que estamos haciendo. ¿Ve? Bienvenida, profesora, a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Ay, ¿Alguien más? de paso quería simplemente, tenía un problema el sábado anterior, estaba hoy en la estación 3, pero pues ahí hubo problemas también y no me enteré de que pues los de la estación 3 debíamos estar aquí. El sábado anterior no me pude conectar a nada, entonces hasta hoy estoy en le solicito muy amablemente enviar mi correo, tenerlo en cuenta para las referencias y los textos que pues, nos quiere enviar. Muchas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias, profesora. Gracias. Hay 3 por aquí. Melina Sánchez, bueno, hermanitos, hermanitas, yo creo que estamos ya llegando al final, ya tenemos casi 2 horas de discusión. Y, Profe. ajá. Hola, profe, disculpe. Profe, quería... Ay, ¿Quién? nos juntamos Ajá. 2, me parece, pero Sí. ¿puedo dejar una consulta chiquita? Sí, Sí, claro, ¿cómo no? por favor. Sí, sí. Yo soy Melina, soy de Argentina y soy afroindígena. Oh, qué bien. Y bueno, me interesa pensar varias cosas en relación con eso. Primero, una cuestión de fenotipo, que a veces, bueno, los afroindígenas tenemos otro fenotipo que no es ¿cómo es esto? El que los blancos, por decirlo de alguna, sí, la sociedad blanca tiene interiorizada como lo afro. Eso por un lado, me inquieta mucho debatir, discutir con eso en varios proyectos culturales en mi país. Y bueno, por el otro lado, la cuestión territorial, que me parece que si bien es más marcado un problema, ahí prendo la cámara, disculpen el lío, No se preocupe. Si bien es más marcado, no sé qué, si bien más marcado la cuestión territorial con respecto a los originarios de América, al indígena, bueno, también hay, o sea, hay una cuestión territorial que me parece que es importante reflexionar desde el movimiento afro, y me parece que hacen falta voces como las de nosotros, digamos, las de los afroindígenas, y me gustaría en el diplomado poder adquirir, bueno, herramientas y alguna bibliografía quizás me ayude a profundizar en textos que ya vengo escribiendo, pero quizás, bueno, o sea, desde mi conocimiento más desde lo indígena, ¿no? Tanto de la filosofía africana. Me gustaría profundizar en los textos que vengo escribiendo sobre lo indígena con respecto a mi persona y con respecto a mi grupo en particular. Yo soy parte del pueblo guaraní y descendiente afro por parte de mi abuelo materno, a quien conocí poco,
y hay muchos afroguaraníes, es decir, no soy yo solamente, sino que es toda una zona, todo un territorio en donde se vinculan, en donde es el comienzo de la selva en Argentina, en donde vinculan los indígenas guaraníes con los afrodescendientes. Me gustaría profundizar eso y, bueno, ojalá que me puedan recomendar bibliografía, lecturas, debates, eso. Bueno, Alesia, el tema de la afroindianidad, aquí en Venezuela organizamos en el año Yo 1998. soy Melina, perdón, eso. Ah, eres Melina, no Alesia. Ajá. Ok. Eres Melina. Mira, Melina, nosotros aquí en Venezuela organizamos un encuentro en el año 1998, que fue el día que Colón pisó aquí tierra venezolana. Y ese día dimos una respuesta de los sectores que a partir de allí fuimos maltratados, esclavizados, etcétera, etcétera. Que fuimos nosotros los africanos, los y las africanos y los indígenas. Nos reunimos, se reunieron 17 caciques de la Amazonía con 17 líderes y lideresas afro. Entonces fuimos creando este concepto también de la afroindianidad del año 1998. Ninguna rebelión, muy pocas rebeliones a principio del proceso de colonización la hicieron solo nuestros ancestros africanos. Por ejemplo, una de las primeras fue en el 1522, creo, 1522, 1524, que fue República Dominicana, que fue encabezada por un taíno llamado Enriquillo. Aquí en Venezuela, en el 1553, creo, ¿sí? Fue una rebelión afroindígena y la hizo Miguel, que estuvo esclavizado en Puerto Rico. Allí se rebeló y luego lo envían para acá, pero la hace con los indígenas, precisamente con indígenas de origen caribe. Y entonces, si así, negros. si así seguimos recorriendo, nos vemos que se está haciendo una construcción de la afroindianidad. Por ejemplo, cuando fueron expulsados de aquí, de Venezuela, caribes, arahuacos, hacia la isla de Saint Vincent, allí se van a conseguir con las y los africanos que estaban esclavizados. Se juntan, hacen una rebelión y hay un líder que se llamó Satuyé, que lo asesina en el año 1795. Pero luego de ahí lo expulsan hacia Honduras. Y en Honduras, en la isla de Roatán, se va a crear precisamente en la afroindianidad, una lengua y una espiritualidad donde se van a mezclar los elementos afro e indígenas. Y luego va a haber una diáspora hacia Belice, Guatemala y Nicaragua. Entonces, ese es un punto interesante para estudiar y profundizarlo. Fíjate, tú me hablas de tupí guaraní, guá, el prefijo, Caribe, lo vas a conseguir siempre en todos lados. Guayacán en Cuba. Guanabacoa en Cuba. ¿Me entiendes? Y vas a ver que todo el Caribe siempre va a ese prefijo guá. ¿Me entiendes? Y muchas veces también lo vas a conseguir como sufijo. Cauca, guá. ¿Me entiendes? Entonces, hay un trabajo de una uruguaya que hizo algo que se llama tupí guaraní, donde habla de esa conexión también con el Caribe. Pero eso, como usted dice, bueno, es bienvenida porque es un punto interesante para alentar este campo del conocimiento. Hermanita, Muchísimas gracias. a la hora. Dale. Sí, ¿puedo, profe? Ya. Bueno, qué lindo, gracias, qué lindo, Melissa, su propuesta, porque evidentemente en el Caribe hay muchos autores que han abordado estos temas, además de lo que el profe nos dice. Está, por ejemplo, de Eric Williams, El negro en el Caribe, y otros textos
que fueron editados aquí en Casa de las Américas, donde hace toda una visión por todas las islas y por todo lo que se compone el mundo afro en esta zona del mundo y todas estas articulaciones y diálogos interculturales y genotípicos que se dieron. Y eso es un texto bien interesante. Luego, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, de Juan Bosch, y el propio de Eric Williams, porque son el mismo título con dos autores diferentes, que también abordan con mucha prudencia estos temas que usted está solicitando. Pero yo me quería referir a dos temas importantes, profe, que usted ha tocado y que mientras usted hablaba me venían así, me rondaban a la mente. Primero, en relación con mi colega Luisa Soraya Vega, filósofa, yo también soy filósofa, y me gustó mucho sus intervenciones porque de alguna manera eso dice que hay una toma de conciencia y comenzamos a caminar de manera distinta. Pero me quería referir a algo que ella entendía como una totalidad, ¿no? Las espiritualidades, las cosmovisiones, las epistemes nuestras, incluso cómo se desarrolla. Yo diría que más que una totalidad es una complejidad. Y en ese sentido, epistemológicamente, tienen dos connotaciones distintas, la palabra tanto totalidad como complejidad, ¿verdad? Y que evidentemente nos hace repensar tanto el término totalidad como universalidad en una multiplicidad de situaciones múltiples, porque además hay un giro importante, si pudiéramos decir un giro epistémico importante, porque se rompe con la lógica de lo uno sobre lo múltiple y nos ponemos a hilar lo uno con lo múltiple. Y en eso uno con lo múltiple, evidentemente, hay un cambio de paradigma que la visión occidental del mundo de la filosofía que aprendemos y que enseñamos no tiene en cuenta. Que además está muy conectado con todo el espíritu de la naturaleza, con una comprensión otra de la naturaleza. Y en ese sentido quería, profe, también referirme al lenguaje de los cuerpos y sobre todo de los cuerpos femeninos. En la década del 60, cuando aparece con el movimiento feminista negro, los feminismos negros, aparece un eslogan no, un punto de partida que se plantea que lo corporal es político. Y justamente lo corporal es político no solo habla de las memorias de opresión y de dolor que guardan los cuerpos de las mujeres negras, sino de toda la historia de la cual se compone y todo el acervo cultural que guarda, el reservorio cultural que guardan los cuerpos de las mujeres afrodescendientes. Y en ese sentido creo que hay un lenguaje bien interesante que está en la mirada, en las maneras de las cadencias de cómo se camina, por dónde se camina, está en el trenzado de nuestros peinados, está en la magia, en la relación de sentido y significado de nuestras orillas femeninas y de cómo se expresan en la naturaleza. Yo creo que hay una clave muy interesante que además se une con otra, a propósito de con lo que decía Melina, que es la clave de la defensa de los territorios cuerpo-tierra del feminismo comunitario de Abya-Yala, que evidentemente también se unen en esa lógica también de construir relaciones de sentidos y significados en el mundo de las sabidurías y las filosofías, ya no solo africanas, sino también de la diáspora en esta parte del mundo. Y bueno, en este sentido también me gustaría puntualizar o llamar a la discusión o dar una referencia, ¿no? Que creo que es muy valiosa con todo lo que usted estaba diciendo, profe. Y es justamente en la década del 60, el movimiento del Nuevo Mundo, el grupo Nuevo Mundo de las Antillas anglófonas, con todo el elemento que rescata de buscar estas lógicas y estos códigos nuestros para interpretarlo desde lo nuestro, ya no solo de la cuestión africana, sino también como la cuestión del territorio, como usted de alguna manera también estaba apuntando. Gracias, profe. Solo quería aportar esto. Gracias, profesora.
Excelente como siempre. Gracias. Por ahí creo que había otra intervención, no sé si era Alexia. Sí, Alexia Santos. Sí, profe, la verdad es una pregunta general sobre el proceso como de las clases que no entendí muy bien para la próxima clase, pero quería, con lo de lo que dijo Melina, creo, sobre Sí. ese afroindígena, sobre esa mestizaje como tal, ¿no? Me parece también interesante, pues si hay posibilidad de traer más material al respecto del colorismo del mestizaje, porque, bueno, eso por lo menos en Brasil es algo muy fuerte y algo muy problemático. Es una discusión que digamos que mucha gente no la quiere hacer, no la quiere tomar, no la quiere dar importancia. Entiendo que hay cosas mucho más importantes, pero está la mestizaje, y está el colorismo, y están las diferencias como tal, ¿no? Pues de esa mezcla que es afro, pero tiene su parte blanca, que tiene también su influencia positiva o negativa y todo eso, pero que pues son intersecciones humanas, ¿no? Somos todos traspasados por muchas cosas, entonces me parece muy interesante si se puede en algún momento discutir y ver más material. Yo creo que hay algunos textos, pero no conozco mucha cosa al respecto tampoco. Y bueno, quería saber cómo queda la próxima clase porque vi que las fechas nos cambian en la próxima semana de grupo. No entiendo muy bien cómo funciona esa parte. Hola, ¿están? ¿Me escuchan? Sí, señor. Se escucha alto y claro. Profesor Chucho, yo creo que se frizó. Sí, creo. Se les conectó. Chucho, se fue. Maidi, ¿te puedo pedir tu contacto? Sí, claro, con mucho gusto, sí. Genial. Eh, Bueno, ¿estás en el WhatsApp? sí, estoy en el WhatsApp como Madre Sami, debe aparecer. Madre Sami, Ah, madre de ok. Samuel. Madre Ah, Sami soy yo. Sí, yo bueno, soy la madre de Samuel, mi hijo. genial. ¿Te puedo Sí, escribir después de la clase? sí, por supuesto, claro. Muchas gracias. A Bueno, ti. perdón, aproveché mientras el profe no hablaba. Pero ya está ahí nuestro Chucho. Profe, Sí, hola. Buenas noches para todos. Alexia, en cuanto a la clase del sábado, lo que puedo decirte es que toca estar pendiente de la página de Chinango, la página del diplomado, y allí se estará, se estará colgando la información. Eso es lo que te puedo decir por ahora. No sé si el profe tenga alguna otra información. No se le escucha, El profe. profe tiene el Estás micrófono muteado. apagado. Chucho, tienes el micrófono apagado. Y ahora, ¿me Ok, escucha? ahí ya, sí. sí, sí. Bueno, los planteamientos de Maidi son bastante interesantes, nos jala hacia el Caribe, ¿no? Recientemente estuve en La Habana, en abril, y ahí vi a la doctora también y a otros intelectuales, y estaba allí como jurado internacional del premio Casa de las Américas, Y el referido a primero, la, sí, referido a la presencia africana. Entonces, el premio allí lo decidimos por un colombiano, Roberto Almanza. Y es interesante porque en ese trabajo hace una síntesis de todo el pensamiento del Caribe. Lo llamó algo así como Calibán, ¿no? Repensado, el Calibán en el siglo XXI. Que después yo le hice una entrevista que se la puede enviar. Porque después de allí estuve precisamente en Santa Marta, dando una conferencia en Santa Marta un mes después.
Entonces, él hace, hace un recorrido, pero interesantísimo, interesante, ¿no? Y ese jalón que está lanzando la doctora. Ahora bien, con respecto a lo que dice Alesia, el tema de la fraternidad, el colorismo, es una discusión que viene de Brasil de hace mucho tiempo ya, ¿no? Desde el racista Raimundo Nina Rodríguez, que fue quien escribió y prácticamente definió al negro brasileño como un delincuente, ¿no? Y después un poco los planteamientos un poquito más respetuosos de Gilberto Freire, después lo de Artur Ramos, y así, esa línea un poco. Y recientemente, un poco para reforzar lo de Melina también, el encuentro que se hizo en la Amazonía, que fue entre afroindígenas, fue interesante, donde participó Lula, y se le ha dado ahora una redimensión a las quilombolas, que el presidente anterior, Bolsonaro quiso eliminar, y había más de 6.000 quilombolas resistiendo. Pero ahora se le da esta redimensión y se está vinculando mucho con los elementos afroindígenas, porque es la defensa de la Amazonía, el pulmón más grande de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces, esto nos lleva a que si hay un planteamiento filosófico y un planteamiento, y yo lo vengo diciendo desde hace años, que el modelo afroindígena es el que puede salvar el planeta, porque nosotros hacíamos y hacemos comunión con el planeta, con la Tierra. Y fíjense esto, ¿dónde se conserva la mayor cantidad de agua dulce? En la Amazonía y en la Mayombe. La Mayombe, que es esa montaña grandísima que va desde parte de Angola hasta Guinea Ecuatorial, donde se conserva la gran potencialidad de alimentos, tierra fértil, tierra A1, en los territorios afroindígenas. Entonces, doctora, así como Melina y así como Alesia, yo creo que es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente. La afroindígena es una tarea pendiente, ¿verdad? Ya como modelo que puede de verdad, salvar este planeta ante esta crisis de cambio climático que está muy bien. Pero bien, bueno, vamos a darlo hoy hasta aquí. Yo creo que estamos agotados. Ustedes me han sacado la chicha hoy, como decimos aquí en Venezuela, y yo muy contento también por eso. He aprendido mucho con ustedes y yo creo que estamos en una buena sintonía. Profe, Bueno, ajá. por favor, mirar en el chat, ahí aparece el link de asistencia para que llenen el formato, porfa. Ahí acabé de poner el link de la asistencia. ¿Sí lo ven? Pero Rafael, disculpa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con respecto a eso? Dar clic en el link y él te lleva a un formulario y hay que llenar, son como 4 casillas, algo sencillito. Y eso queda como evidencia de la asistencia, le queda al profesor. Ya. Y nos dará tiempo, espérate. Sí, sí, no es... Profe, creo que pueden ir entrando ya, ¿cierto? Ir mirando. Oh, espérate, Sam, espérate. Ay, me llevaste Yo eso. quisiera que me confirmaran Ay, ya llegó. si están viendo el link en el chat, por favor. Sí, 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 porque sí, ya estoy estoy tratando en de ello. entrar. Ya veo, pero se cae, se va de nuevo, Rafa. Viene y se va, viene y se va. No, mira que lo acabo de abrir acá y está Ya, asistencia al curso internacional, formulario de asistencia. Ya, aquí estoy en ello. correcto. Correo, a nombre, ya. Ya estoy en eso, espérese. Vale, vale, gracias. Ya, pero, Chucho, el ay, ¿qué pasa próximo aquí? sábado tenemos clase contigo, la segunda sesión, o ahí, porque no son dos sesiones. Tienes el micrófono apagado. Profe, tiene el ¿Tienes? micrófono apagado.
Chucho, tienes el micrófono apagado, no se te escucha nada. Profe Chucho, encienda el micrófono, por favor. Nada, no se le escucha, Ahora profe. sí, Ahora 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 sí. sí. Bueno, muy bien. Entonces, para el sábado vamos, vamos a abrir la otra estación también con Sheila. Y lo que de un principio, Sheila acaba de regresar de Turquía. Había un encuentro allá afrodiaspórico también del mundo islámico. Y entonces, bueno, en un principio ella es una trotamundo. Pero vamos a enviarle el texto que Sheila y yo coordinamos, donde ella habla de afrogénesis y yo hablo de afroepistemología, con con compañeros y compañeras. Hay una compañera. Se fue la voz. ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos. Ya ahora está. Ok, entonces estaba diciendo esto, que en este texto son dos tomos desde adentro que Sheila y yo hicimos, y le estaba recordando para satisfacción de Milena, creo, de Melina, que allí en ese texto participó una compañera argentina, y ella tiene la casa afroindígena o indoafricana. Ella se llama Lucía Domínguez. Es bueno que la rastree por allí, La y voy a tuvo unos buscar. planteamientos interesantes ujú, en este texto, que también ya se está traduciendo al portugués. Ya va por la tercera edición y lo están publicando ya en Brasil también. Lo están publicando en Brasil. Bueno, hermanitos y hermanitas, espero haber contribuido en algo. Como decía Freire, la problematización del tema de África y la diáspora. Vendrán cosas muy buenas para el próximo sábado. Muchísimas gracias a todos y a todas. Listo. Nos vemos el Ok, próximo sábado. ok. Descansa. No se Gracias. olviden, por favor, Feliz de noche llenar para la todos. asistencia. Por favor, Ujú, llenar la asistencia, los que faltan. ok, de acuerdo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias por la clase. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por asistir. Que descansen. Disculpa una pregunta. Melinda Sánchez, ¿tú estás en el Hola, grupo de sí, WhatsApp? sí, eso te iba a decir, no sabía cómo decirte. ¿Te puedo escribir por WhatsApp? Vale, vale, vale. Genial, muchas gracias. Gracias a ti. Rafael, yo tampoco estoy en el grupo de WhatsApp y no me está llegando la conexión, los enlaces. Lo que pasa es que, vuelvo y le repito, entran a hay que estar pendiente de la página, de la página web de Chinango. Allí se están publicando los enlaces y la programación. Entonces toca que estar muy, muy pendiente de esa página. La próxima clase es el día sábado, pero yo creo que mañana ya se publican los nuevos enlaces. Ah, te agradezco, ya comprendí.
¿Sí, sabes cuál es la página? Sí, ya tengo el contacto el link de la página. Sí, muchas gracias. Vale, vale, con gusto. Tomo aquí la voy a volver a publicar aquí en el chat para las personas que no la tienen. Allí la acabo de publicar. Ok, muchas gracias, muy amable. Vale, con gusto.